nos fuimos. Nos fuimos.
mi universo. Donde nademos cada lluvia y bailemos cada trueno. Respirar a todo pulmón en sincronización, en un mismo latido, al mismo tambor. Las penas del corazón, invierte en tu pasión. ¿Cuál es el sueño que no te deja dormir? Sí, esto que te impulsa, esto que te mueve, también nos impulsa, inspira y conmueve. ¿Lo sientes? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jean Navarro. Gracias por conectarse a este espacio en el cual, alineados con nuestro propósito de lograr la lealtad y la preferencia de nuestros clientes, Bancolombia ha organizado este streaming en el que podrán conocer los cambios que trae la resolución 0085 del 2022, específicamente en la importancia de la emisión de los acuses de recibo de factura electrónica y acuse de recibo de la mercancía o prestación del servicio, así como la aceptación expresa para la circulación de factura electrónica de título. En este encuentro contaremos con la participación de Luis Hernando Valero Vázquez. Él es el subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN. Antes de empezar, les recordamos a todos los que tengan alguna pregunta, alguna duda, pueden irlas canalizando a través del chat. Destinaremos un espacio para su resolución. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenido Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Quisiéramos que nos cuente sobre las generalidades de la resolución 0085 del 2022 y por supuesto de todos esos cambios que trae para la circulación de la factura electrónica del título valor y sobre el registro de eventos asociados a la misma en Radian. Específicamente en la importancia, vuelvo y repito, de la emisión de los acuses de recibo de factura electrónica y el acuse de recibo de la mercancía o prestación del servicio, así como la aceptación expresa. Bueno, y sin más preámbulos, te doy la palabra. Luis, bienvenido. Gracias, Jim, por esta invitación. Un saludo especial también a Luz Adriana por haber invitado a la Diana a hablar de este tema, un tema que nos encanta porque son de estos temas que tienen unos efectos positivos para los empresarios, para el crecimiento del país y pues vale la pena que todos los conozcamos. Yo traje una presentación con la que espero poder despejar todas esas dudas, pero al final lo más importante son las respuestas a las preguntas que ustedes traen para nosotros esta tarde y pues voy a hablarles de Radian. Arrancamos el tema con este título, pero para hablar de Radian hay primero que hablar de los insumos que necesita Radian, que es las facturas electrónicas como título valor. Y entonces aquí, ¿qué tenemos en tema de las facturas electrónicas de venta como título valor? Y es que pues las facturas electrónicas tienen varias vistas, varios aspectos. Primero, para efectos fiscales, una factura electrónica para quien factura, pues muestra cuáles son los ingresos que está teniendo por su actividad generadora de renta cuando vende bienes, cuando presta servicios. Pero también para esa persona cuando vende a plazos, pues esa factura tiene efectos comerciales. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que esa factura, si se convierte en un título valor, pues usted va a poder descontar esa factura, va a poder anticipar el pago. ¿Y cómo hace la anticipación del pago? Busca un inversionista que se espere los 30, los 60, los 90 días para que le paguen esa factura y él va a esperarse ese tiempo y a usted le va a dar su plata en este momento, pues cobrándole una tasa de descuento por hacerlo. Ese es uno de los aspectos interesantes que tiene las facturas electrónicas cuando se convierten en título de valor. Pero también la adecuada gestión de las cuentas de cobro. Aquí es bien importante que usted como facturador siempre tenga los elementos que hacen que sus facturas de ventas a plazos sean título valor para efectos de que pueda hacer una adecuada gestión de sus cuentas por cobrar. Porque en caso de que tenga que hacerlo por vía legal, si no tiene esas condiciones, difícilmente va a poder recuperar esos recursos que están involucrados. La facturación tiene dos caras, cuando yo soy el que facturo y cuando yo soy el que compro. Hablemos de la primera cara. Cuando es yo soy el que factura. Cuando yo soy el que facturo, esas facturas electrónicas tienen que tener una primera condición y es que tienen que ser validadas previamente por la DIAN. Tienen que ser electrónicas, tienen que ir a la DIAN tiene que darte una respuesta de que esa factura llegó de manera adecuada a la administración tributaria. Desde el punto de vista comercial tenemos dos casos, que las ventas sean de contado, es decir,
Entrego los bienes y entrego el dinero y la factura. Perfecto. Ahí esa factura por una compra de contado, pues ya tiene efectos fiscales para las dos partes, para el que factura, pero también para el que compra. Pero si la venta es a plazos, pues entonces esa factura, y ahora lo vamos a ver cuando veamos la cara del comprador, pues debe tener unos elementos para que esa factura se convierta en un título valor, y esos eventos, ¿quién los genera? El que compra los bienes, y son eventos como el acuse de recibo, el recibo de los bienes, las aceptaciones que puede tener estos documentos. Entonces, es clave que se tenga en cuenta esas dos posibilidades. Ahora bien, miremos cómo se da el flujo, y esta tabla muestra quién genera y qué tipo de eventos. El primero, pues generar la factura electrónica. ¿Quién la hace? El vendedor. Cuando está vendiendo el bien, pues él va a generar esa factura electrónica. Siempre todos esos documentos los valida la DIAN, lo hace previamente. Luego, ¿qué hace el comprador? Cuando recibe la factura, genera el acuse de recibo de la factura electrónica. Luego, cuando recibe las mercancías o recibe los servicios, pues debe generar un mensaje electrónico que también se llama el recibo de las mercancías, y puede ese comprador también generar un evento que se llama la aceptación expresa de la factura electrónica. Si no lo hace, el vendedor que ya tiene la factura electrónica, el acuse de recibo y el recibo de las mercancías, el vendedor, si han transcurrido 3 días después del recibo de las mercancías, puede, bajo la gravedad de juramento, emitir, generar la aceptación tácita de esa factura electrónica, lo que la constituye ya en un título valor. Estos 5 eventos tienen una característica bien importante, y es que todos son XMLs. ¿Cualquier XML? No. El XML que la DIAN ha definido, que existe en el anexo técnico 1.8 de la resolución 12 del año 2021, deben ser todos firmados digitalmente. ¿Por qué? Porque eso garantiza a todos los intervinientes que ese documento es auténtico, se conoce quién lo genera, íntegro, no ha sido alterado, y tiene no repudio. Quiere decir que el que firma el documento después no puede decir, hey, ese documento no lo firmé yo. Entonces, esas condiciones son importantes. Pero viene una muy clave, y es que esos documentos todos son validados por la DIAN. Entonces, eso le da una condición bien importante y le va a dar unos efectos fiscales a esas transacciones, y también cuando entremos a ver lo que tiene que ver con el RADIAN, porque apenas estamos hablando de la factura electrónica como título valor, que es el insumo para entrar al RADIAN, pues vamos a ver que también lo van a tener para el efecto de la circulación de facturas electrónicas. ¿Qué beneficios tiene el facturador con la factura electrónica como título valor? Primero, que tiene un soporte de las ventas de bienes o la prestación de servicios. Puede obtener liquidez fácilmente. Si tiene facturas electrónicas como título valor, puede conseguir inversionistas que le den la posibilidad de anticipar el pago de esas facturas que le van a pagar en 30, 60, 90 días. Puede tener también, y yo creo que el más importante aquí, es que tiene un soporte adecuado de las cuentas por cobrar. ¿Y qué es esto? Quiere decir que si su cliente no le paga, si usted ha intentado que por favor le pague y la factura se vence y él no le va a pagar, y usted dice, ok, me tocó irme a un juzgado para hacer un cobro ejecutivo de esta obligación, pues cuando usted tiene la factura electrónica, tiene el acuse de recibo, el recibo de las mercancías, la aceptación tácita o expresa, pues usted ya tiene la manera sencilla de hacerlo. Y más cuando esos eventos son validados por la DIAN. Entonces eso le da una fuerza demasiado importante para que usted no tenga dudas respecto de cómo se hace el cobro de esas facturas electrónicas, porque todos los eventos existen en el RADIAN, son validados, son documentos electrónicos que incluso los puede consultar en el servicio informático de la DIAN. Veamos la otra cara. Y disculpen si voy muy rápido, pero es que quiero ocupar el tiempo que me han permitido para dirigirme a ustedes, pero sobre todo quiero llegar a la parte de las preguntas porque son las más importantes. Entonces, por eso voy a ir y voy a la segunda parte, y es, bueno, ¿y qué pasa con el comprador de los bienes y servicios? Este adquirente, pagador, comprador, pues tiene unas condiciones y unos efectos que son básicamente desde el punto de vista fiscal. Cuando la factura electrónica es a plazos, que es como se ve en esta gráfica, porque me entregan los bienes, los servicios, pero los voy a pagar en 30, 60, 90 días, entonces pues estoy frente a una venta a plazo. ¿Qué dice la normativa? Y ese es un tema novedoso y bien importante, y es que si estás comprando a plazos, pues necesitas dar el acuse de recibo de las mercancías y el recibo
el acuse de recibo de la factura y el recibo de las mercancías, tienes que generarlo de forma obligatoria. ¿Y obligatoria por qué? Se preguntará usted. Pues porque si no lo hace, no va a poder usar esa compra como un costo o una deducción en su impuesto de renta. Es decir, la DIAN no le va a aceptar que usted se lleve un costo o una deducción que esté amparado en una factura electrónica, que no tenga acuse de recibo en las condiciones que la DIAN lo dice, que no tenga el recibo de las mercancías en las condiciones que dice. Pero vamos más allá. ¿Y qué pasa con el IVA? Usted cuando está comprando bienes y servicios que están grabados, pues se los facturan electrónicamente. ¿Y usted qué puede hacer cuando declara IVA? Usted se descuenta ese valor de su declaración de IVA. Eso hace que el valor que usted pague sea inferior entre lo que usted genera por vender las mercancías al 19% y en lo que pagó por los insumos necesarios para generar esas ventas. Entonces eso hace que usted el valor que tenga que pagar sea un valor menor, el que le pagó su cliente al momento de hacer la transacción. Pero cuando son adquisiciones a plazo, la DIAN le dice, no vas a poder usar el impuesto descontable. ¿Qué quiere decir? Que lo pierdes. Lo vas a asumir, te sale más costoso esos insumos porque no tienes acuses de recibo de las mercancías, de la factura electrónica, ni acuse de recibo de las mercancías. Entonces, aquí es bien importante que tenga en cuenta eso. Vuelvo y repito la misma gráfica y no me voy a detener en ella porque esos son los mismos eventos y lo que quiero hacer énfasis es, por favor, fíjese quién es el que tiene que generar cada uno de esos eventos. La factura la genera el vendedor y ¿qué otro evento genera el vendedor? La aceptación tácita, siempre y cuando tengas acuse de recibo de la factura y recibo de la mercancía y hayan transcurrido 3 días hábiles sin que se haya reclamado sobre esa factura. ¿Qué eventos genera el comprador? El acuse de recibo de la mercancía, el acuse de recibo de la factura, perdón, el recibo de las mercancías y la aceptación expresa, que no es obligatorio que la genere. Si no la genera, puede darse una aceptación tácita que la va a generar el vendedor. Clave, XML generado por la DIAN, siempre los va a firmar usted, XML que lo genera usted, lo firma digitalmente y lo transmite a validación a la DIAN. Esos son los elementos importantes, son estandarizados. Ya la discusión que existe hasta antes de que esto se vuelva obligatorio desaparece porque ya para todos es claro que debe tener una factura para que se convierta en un título VALA. Desde el punto de vista fiscal, bien importante, señor comprador, para las compras a plazos, que va a tener un soporte adecuado de costos, de deducciones y de impuestos descontables. Los va a poder utilizar en su declaración de renta. Y desde el punto de vista comercial y en su declaración de IVA el impuesto descontable. Y desde el punto de vista comercial, pues tiene una relación transparente con sus proveedores, les facilita que ellos se puedan financiar. Usted simplemente con eso les está facilitando para que ellos vayan y busquen las opciones que el mercado está creando en este momento para que ellos puedan hacer operaciones como factoring, como confirming, y usted está de alguna manera generando una responsabilidad social con su cadena de suministro. La otra es que da una adecuada trazabilidad de las cuentas por pagar. Ese es el punto bien importante ahí. ¿Cómo es el modo de operación? Todos estos eventos que les acabo de mencionar, ¿cómo funcionan? Tenemos un comprador, pagador, adquirente, que compró unas mercancías o unos servicios y este facturador electrónico entonces genera la factura electrónica desde su software, lo envía a la DIAN le da una respuesta de validación. ¿Qué hace el facturador con esos 2 mensajes? Se los envía al comprador y el comprador entonces, ¿qué hace? Tiene la opción de generar el acuse de recibo de la factura. Cada uno va independiente. Después cuando recibe las mercancías, y ojo aquí, ¿recibe las mercancías? ¿Recibo satisfacción? No, las recibí las mercancías. Tengo 3 días para verificar si las mercancías se ajustan a lo que pactamos en la transacción que estamos realizando. Es solo el recibo de las mercancías. Y esos 2 mensajes también son XMLs, también están estandarizados por la DIAN y la DIAN cada vez que lo envía el adquirente se le va a dar una respuesta de validación. ¿Qué hace con esa información el adquirente? Se la envía a su facturador electrónico por un medio electrónico. Básicamente un correo electrónico le va a comunicar esas transacciones. Pero también están en la DIAN. Las puede consultar por el código CUFE de las facturas y las va a poder obtener el facturador electrónico también en la administración tributaria. Aquí, ¿qué tenemos? Una factura electrónica que tiene efectos fiscales, porque es una factura electrónica que tiene efectos fiscales en esa compra a plazos.
pues es una factura electrónica que fue toda validada por la DIAN, tiene acuse de recibo, recibo de las mercancías y cada uno de sus eventos fue transmitido y validado por la DIAN. Entonces aquí ya tenemos una factura electrónica que se puede usar como soporte de la declaración de renta, como soporte en la declaración de IVA de los IVA descontables. Pero aquí tengo factura como título o valor. No. ¿Qué se necesita para ello? Pues tomamos esa factura electrónica con todos los documentos que están en ese contenedor que se llama el Attached Documents, y entonces ahora vamos a tener el siguiente paso para que se convierta en un título o valor. Entonces tenemos al mismo comprador, al mismo facturador, y sucede que el comprador dice, oiga, estoy de acuerdo, todo salió perfecto, la mercancía salió súper bien, y antes de que transcurran 3 días después de haber recibido las mercancías, dice, me comprometo de manera irrevocable a pagar el valor de esa factura electrónica, esa compra por 4 millones de pesos, la voy a pagar en el plazo que hemos, perdón, hemos definido. Y es una decisión irrevocable. ¿Y qué es eso de una decisión irrevocable? Sin importar qué pase, le voy a pagar en esa fecha. Perdón, tengo esta gripa que no me está dejando, les pido excusas un segundo. Y entonces saca ese mensaje lo envía a la DIAN y la DIAN le da una respuesta de validación. Me faltó decirles algo que es importante. Ustedes ya lo están pensando allá al otro lado. Y es, bueno, ¿y entonces qué pasa si después de que di la aceptación expresa tengo reclamaciones sobre esa factura electrónica? ¿Qué pasa con esa transacción? Entonces quiero decirles que el Código de Comercio, lo repito, el Código de Comercio, no la DIAN con la resolución 85, no el decreto 1154 del Ministerio de Comercio que regula la circulación de facturas electrónicas, no, una ley, el Código de Comercio, establece que hasta antes de la aceptación se puede reclamar sobre facturas electrónicas. Después que se dé la aceptación, ya sea tácita o expresa, no se reciben reclamaciones sobre las facturas. Y tiene un sentido demasiado importante, y es que ese documento puede circular como un título o valor. Quiere decir que lo puedo endosar para que lo adquiera un inversionista. Y entonces, ese inversionista no va a tener interés en adquirir ese activo si todavía pueden recibir notas crédito sobre esa transacción. Entonces, él piensa en esta transacción de los 500.000 pesos que estaba mencionando hace un rato. Tengo la factura electrónica con acuse de recibo de las mercancías y una aceptación expresa. Y entonces viene y me busca el facturador y me dice, oye, quiero tener esa factura. Y le dice, ok, te voy a pagar 485.000 pesos hoy y me voy a esperar a que me la paguen al final del mes. Y dice, ok, hacemos el negocio, yo me voy con mi factura como título de valor y entonces entra una nota de crédito sobre esa transacción y al final del mes me dicen, señor, usted es el tenedor legítimo de la factura, tome sus 450.000 pesos. Hey, yo compré un activo por 500.000 pesos. ¿Qué pasó? Pues si eso fuera posible hacerlo, pues simplemente nadie se metería a la circulación de facturas electrónicas y ni ningún tipo de estos documentos porque pues hay incertidumbre. Por eso el Código de Comercio dice, no te acepto ni reclamaciones después de que se ha aceptado de forma expresa. Básicamente lo que está diciendo es, no hay notas crédito sobre facturas electrónicas que ya sean título o valor. Entonces, y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con las situaciones que se presentan entre los compradores y los vendedores de bienes y servicios? Pues se van a presentar situaciones que ellos dos van a arreglar, van a definir que en la próxima transacción pues se va a tener en cuenta ese efecto que se generó por alguna reclamación, por unas mercancías que no estaban en las condiciones que se establecieron, las N situaciones que se puedan encontrar ahí. ¿Qué pasa entonces con esa aceptación expresa? Se la envío al facturador electrónico y listo, tengo una factura electrónica como título o valor con aceptación expresa. Pero tenemos otra posibilidad. Tenemos a los mismos personajes la factura electrónica que tiene efectos fiscales. Tengo el adquirente, recibió las mercancías, transcurrieron 3 días y él no me dijo nada a mi facturador. Entonces, ¿qué hago? Bajo la gravedad de juramento digo, no me reclamaron contra esa factura electrónica, quiere decir que ya se da una aceptación tácita, genero ese documento bajo la gravedad de juramento, lo firmo, lo envío a la DIAN me lo recibe, le da la validación y listo.
tienes una factura electrónica como título de valor con aceptación tácita porque transcurrió el tiempo sin que se hiciera la aceptación. Todo esto que les he explicado lo resume esta gráfica y es para decirles que todos estos eventos que están asociados a la factura electrónica como título de valor, todos van a la DIAN. Las facturas, los acuses de recibo, el recibo de las mercancías, las notas crédito, las aceptaciones, los reclamos, todos son eventos, todos son XMLs, todos la DIAN los valida y se le devuelve la respuesta a cada uno de ellos. Esto es algo demasiado importante y demasiado poderoso, porque le genera tranquilidad a todas las personas. Cuando tú dices, hey, yo quiero saber qué suerte ha tenido esta factura electrónica y puedo consultarlo en la DIAN y ya me muestra la hoja de vida de esa factura electrónica, ok, yo facturador, yo inversionista digo, perfecto, me interesa o no adquirir esa factura electrónica. Pregunta, ¿cómo hago para generar los eventos como el acuse de recibo, el recibo de las mercancías o las aceptaciones? Pues lo puedes hacer desde tu propio software. Importante que ese software esté habilitado en la DIAN, que la DIAN conozca que tu NID está asociado a ese software. Tienes que hacer el proceso de habilitación si es un software nuevo, pero si lo vas a hacer desde el mismo software que usas para facturar, perfecto, no tienes que hacer nada. Puedes hacerlo desde un software de un tercero, puede ser del proveedor tecnológico. Si es un nuevo proveedor tecnológico porque es para recibir facturas electrónicas, tienes que habilitarlo como de facturador electrónico. Puedes usar el servicio de facturación gratuito de la DIAN. Si no estás habilitado en este momento, es muy sencillo hacerlo. La DIAN te regala hasta el certificado digital para que puedas firmar no solo las facturas, sino también todos estos eventos y no te va a costar nada hacerlo y ya este servicio funciona. Ya entonces tenemos factura electrónica como título de valor y pues ahora sí hablemos de Radian, porque ya tenemos el insumo. El insumo es tener facturas electrónicas que sean título o valor. Y entonces, ¿qué es el Radian? Entonces, sucede que el Radian es un ecosistema que está basado en factura electrónica, en el cual pues hemos detectado, tenemos 803.000 facturadores electrónicos. El país ya hizo la tarea. Colombia tiene las mejores prácticas en factura electrónica. Encontramos que el 62% de las facturas son ventas a plazos, es decir, todas tienen la posibilidad de ser descontadas. Me puedo financiar con mis facturas electrónicas, no tengo que buscar mecanismos de financiación tradicionales, sino que tengo facturas electrónicas que estoy teniendo por mis ventas y pueden haber inversionistas que están interesados en esperar el plazo para que las paguen y yo puedo obtener liquidez ya a unas tasas de descuento que son interesantes y en la medida en que entren más actores, haya más competencia, pues va a ser importante y además de una manera sencilla, se hace con estos dispositivos electrónicos. Ya empiezas a manejar tu empresa, tus activos como las facturas electrónicas como título de valor a través de este tipo de dispositivos. El Radian entonces se convierte en una posibilidad para generar liquidez para las empresas y básicamente garantiza la unicidad y la trazabilidad de la factura electrónica como título o valor, incluidos los eventos de circulación de factura electrónica que ya los vamos a ver cuáles son. Yo del Radian hablo en presente, no les hablo en futuro como funcionario de la DIAN. El Radian es una realidad. El Radian está funcionando desde el pasado 18 de agosto del 2021. Hemos recibido casi 4 millones de facturas y este dato es a 31 de octubre por 24.1 billones de pesos. Es un número chico, pero tiene una característica interesante y es que lo hicieron personas que no tenían la obligación de generar eventos de factura electrónica como título o valor, lo hicieron de manera voluntaria. Quiere decir que a partir del 13 de julio, cuando es obligatorio generar acuses de recibo y recibo de las mercancías, pues se va a pegar una expansión demasiado importante en las cifras que se van a dar, porque pues es obligatorio. Si no lo haces, ¿qué pasa? Pues estás renunciando a usar esas adquisiciones como soportes en tus declaraciones tributarias o en tu declaración de IVA, y eso nadie quiere. Todos queremos contribuir con lo que la ley nos establece que está bien, y por eso pues lo que va a suceder es que va a crecer. La normativa que está alrededor del Radian, ¿cuál es? La resolución 085, que es del 2022, y el decreto que mencionó cómo circulan las facturas electrónicas de venta, que es del 2020, y establece qué condiciones, cómo se hacen los endosos, cuáles son los eventos de circulación, habla del Radian, que lo va a reglamentar la DIAN, y todas esas condiciones están definidas en estas dos normas. Confluyen dos tipos de normativas: los requisitos tributarios y los requisitos comerciales. Los requisitos comerciales están en el artículo 772
al 774 del Estatuto del Código de Comercio. Ahí vas a encontrar cómo se da la aceptación de las facturas, el rechazo, la aceptación tácita, la aceptación expresa, y todo lo tributario lo vas a encontrar en la resolución 0042 del 2020. ¿Qué facturas se registran en el Radian? ¿Las de ventas de contado? No, ¿para qué? Porque es que una factura de contado no tiene un valor para ser cobrado. No, esa factura solamente tiene efectos fiscales. Lo puedes usar como soporte de costos, deducciones o impuestos descontables. Pero algún inversionista querrá comprar una factura que dice que fue pagada de contado, no tiene ningún valor. Entonces, ¿cuáles? Son las facturas de venta a plazos, a crédito. Esas son las que se registran en el Radian. Todas, no, las que yo quiera que circulen. Y aquí es bien importante que tenga en cuenta eso. ¿Quién lo hace? El facturador, que lo puede hacer directamente o lo puede hacer a través de un tercero. Pero siempre esa factura electrónica tiene que tener un apellido y es como título valor. Factura electrónica de venta como título valor. O sea que tiene que tener acuse de recibo, recibo de las mercancías y alguna de las dos aceptaciones que establece el Código de Comercio. ¿Cuáles son los participantes? ¿Quiénes pueden participar? Los facturadores electrónicos pueden participar en el Radian. Los proveedores tecnológicos, que son empresas que ya prestan servicios de factura electrónica y que el decreto 1154 les dijo, oye, puedes participar en el ecosistema del Radian si cumples con unos requisitos que estableció el decreto 1154, al igual que los factores también pueden participar en el Radian para estar en la circulación de facturas electrónicas, o los sistemas de negociación. Entonces el facturador electrónico puede definir, hey, yo quiero hacerlo directamente, yo tengo una gran tesorería, yo vendo muchísimo y yo directamente quiero endosar mis facturas electrónicas como título valor. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer. ¿Qué necesitas? Cumplir con los requisitos del decreto 1154, que básicamente son 3 requisitos. Primero, tener un software capaz de transmitir eventos de circulación de facturas electrónicas a la DIAN y que la DIAN lo haya habilitado. 2, tener la norma ISO 27001 de seguridad de la información. Y 3, tener procedimientos SARLAF, SAGRILAF para evitar que se cuelen dineros provenientes del narcotráfico, de actividades delictivas, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, todo ese tipo. Si tienes esos procedimientos, si quieres hacerlo, puedes ingresar a hacerlo directamente. Si no, entonces puedes hacerlo indirectamente. Quiere decir, yo facturador electrónico, yo quiero elegir a un proveedor tecnológico que esté habilitado en el Radian, que haya cumplido con esos requisitos que les acabo de mencionar, pues yo lo elijo a él y pues él va a transmitir los endosos de las facturas electrónicas de los negocios que yo estoy haciendo. O si yo tampoco quiero buscar inversionistas porque no es mi core de negocio está en, no sé, fabricar cristales y es lo que más me interesa, pues entonces ese tipo de cosas quiero que las haga un tercero y entonces le digo a un sistema de negociación, oye, ayúdame a conseguir inversionistas que quieran anticiparme el pago de mis facturas a crédito, entonces voy a elegir un sistema de negociación y él se encarga de toda esa actividad alrededor de colocar mis facturas electrónicas y que me anticipen los pagos. Esa es una posibilidad de hacerlo. También lo puedo hacer como factor. Un inversionista que estoy atento a comprar facturas electrónicas como título valor de los pagadores que tienen buena tradición de pago, también lo puedo hacer y lo puedo hacer directamente o también lo puedo hacer de una manera indirecta en el Radian. Entonces, ¿qué se constituye el Radian? Es un sistema que hace parte de factura electrónica que permite el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor, que tiene unos componentes informáticos para verificar que los software se habilitan y son capaces de generar eventos de circulación de facturas electrónicas, que se registran esos eventos, que se puedan consultar, y lo que básicamente persigue el Radian es que se tenga una hoja de vida de las facturas electrónicas como título valor. ¿Y para qué eso? Para que haya confianza en el mercado, para que el inversionista que decía, hey, yo tengo aquí 1 billón de pesos y quiero comprar facturas electrónicas como título valor, pues que él encuentre la hoja de vida y diga, oiga, sí me interesa comprar estas facturas, yo sé quién es el tenedor legítimo, sé quién es el pagador, y pues puedo tomar decisiones informadas. Pero también para el pequeño inversionista, el que tiene poquita plata y también quiere tener, pues él quiere, si le ofrecen facturas electrónicas, él quiere mirar si esa factura electrónica sí está
se la está vendiendo el que aparece como titular de esa obligación. Igualito que cuando compras carro o cuando compras apartamento, vas y buscas el certificado de tradición. Que dicho sea de paso, en el Radian también encuentras ese tipo de información, el certificado de tradición de esas facturas. Tenemos 3 roles: el de administrador, que lo ejerce la DIAN, el rol de los usuarios, que les permite registrar y modificar eventos que se derivan de la facturación, de la circulación de facturas electrónicas, y también está el de consulta para que puedan consultar esos eventos en el Radian. ¿Qué usuarios tenemos? Tenemos facturadores electrónicos, adquirentes, proveedores tecnológicos, tenedores legítimos, endosantes y endosatarios, sistemas de negociación, mandantes, mandatarios, avalistas, autoridades competentes y todas estas personas que están alrededor. Los factores también son quienes están ahí. Esta lámina resume todos los eventos, y con esta lámina voy a terminar mi intervención y arrancamos con las preguntas. Y perdone que arranque rápido, pero es que quiero llegar a mí me interesan las preguntas, todo lo demás muy bien, pero quiero poder despejar las inquietudes que ustedes tengan esta tarde. Entonces, esta lámina resume todos los eventos que hacen parte de la factura electrónica para efectos fiscales. Entonces vas a encontrar que en la parte de arriba, en la parte superior izquierda, tienes la factura electrónica, la nota débito, la nota crédito, que se dan habitualmente en las transacciones, pero también tienen los eventos que la convierten en título valor, el que habíamos mencionado: acuse de recibo, recibo de las mercancías, aceptación tácita o expresa. El reclamo hace parte de ese ecosistema de eventos, pero pues una factura electrónica que tenga un reclamo, pues ya salió, no puede circular, no va a ser título valor. Los eventos que hacen parte de la circulación de facturas electrónicas, pues primero, para que esa factura pueda circular, tiene que tener la mayoría de eventos que están arriba, salvo el reclamo, y ya se pueden inscribir en el Radian. Lo puede hacer directamente o a través de un tercero. Lo primero, la inscribo, que sea título valor, la va a inscribir. Si tengo una factura electrónica que no es título valor, no se puede inscribir. Luego de ello, pues haré negocios, podré hacer endosos de facturas electrónicas, podré hacer transferencias de derechos económicos. También lo puedo hacer, puedo entregarlas como en garantía a esas facturas electrónicas, garantías propias o de terceros. Tengo mandatos. Los mandatos es cuando yo directamente no soy el que voy a endosar la factura, sino que es un tercero el que va a hacerlo por mí. Entonces tengo que darle la autorización a él para que por favor pueda endosar esa factura, la pueda dar en garantía. Y pues tengo que autorizarlo a él, y para eso existe ese evento, que también es un XML que se firma digitalmente, que se envía a la DIAN. La limitación de facturas electrónicas, que se hace a través de autoridades competentes. Y el informe para el pago, que es un evento lo más interesante, es un evento que le permite, faltando 3 días a que se venza la factura electrónica, que se le comunique al pagador: oiga, yo soy el tenedor legítimo de la factura y faltan 3 días para el vencimiento, téngalo en cuenta. ¿Y qué pasa con esa factura? 3 días antes del vencimiento, ¿la puedo negociar? La respuesta es sí. Y el decreto 1154 dice que sí se puede negociar, pero que cada endoso que se haga debe comunicársele al pagador de cuál es el nuevo adquirente o tenedor legítimo de esa factura electrónica. Pero finalmente dice: pero señor pagador, usted solo le paga la factura electrónica en la fecha de vencimiento al que aparezca como tenedor legítimo de la factura. ¿En dónde? En el Radian. A él es al que usted le va a pagar. Entonces es importante que pues venga al Radian y consulte quienes aparecen como los tenedores legítimos de sus transacciones. Y está el informe del pago. El pago realmente se llama la transacción, que lo va a hacer, si es el pago total, lo va a hacer el facturador electrónico. Si es un pago parcial, puede hacerlo el adquirente. Perdón, es al revés. Si es un pago total, lo va a hacer el pagador adquirente. Si es un pago parcial, lo va a hacer el adquirente. Pero dice que si no lo hace, que lo pueden hacer, lo puede hacer tanto el facturador como el pagador, o como el tenedor legítimo, o el pagador si el pago es total o parcial. Entonces, finalmente, cuando lees el artículo como está en el decreto 1154, son transacciones que van a hacer tanto el tenedor legítimo de la factura como el pagador. Entonces, es en esencia como está. Entonces, Jim, ya estoy en tus manos. Cuéntame qué preguntas tenemos para poder resolver.
Claro que sí, Luis. De igual forma, muchísimas gracias por la participación en este espacio. Seguro que ha despertado en mí, por supuesto en todos los clientes, mucho interés. Te cuento que durante tu presentación nuestro chat ha estado súper activo y han generado algunas preguntas, las cuales voy a compartir en este momento, si estás de acuerdo. ¿Listo? Entonces, mira, Por supuesto. tenemos la primera pregunta que muy buena. O sea, cae perfecta para el tema que estás hablando y es, ¿el informe para pago es un evento obligatorio o el pagador debe ingresar a la DIAN y realizar la consulta del nuevo beneficiario para proceder con el pago? Bueno, el informe para el pago, la norma dice que quien sea el tenedor legítimo de la factura, faltando 3 días para el pago, debe generar el evento, enviarlo al Radian para validación y comunicárselo al pagador para que el pagador sepa quién es ese tenedor legítimo. Pero como les mencionaba, la factura puede seguir circulando. Yo la puedo seguir endosando, faltan 2 días y puedo hacer un negocio, falta un día y puedo hacer negocio porque la norma no dice que no se puede hacer. Solo que en este caso se le informa al pagador quién es el nuevo tenedor legítimo. Pero al final dice, pero señor pagador, por favor consulte en el Radian quién es el tenedor legítimo de esa factura para que le pague al que aparece como tenedor legítimo de esa factura en el día del vencimiento para el pago. Maravilloso, Luis. Gracias por esa respuesta. También tenemos otra pregunta bien interesante que dice, ¿qué información obtiene el pagador en Radian para efectuar el pago al nuevo tenedor? Es decir, cuenta bancaria, número de identificación, entre otros, ¿y quién debería suministrarla? Bueno, en el informe para el pago está unos campos extensibles donde aparece la información de quién es quién aparece siempre, pero cuál sería la cuenta, el banco, el tipo de cuenta para que se haga la transacción, aparece en el informe para el pago. Maravilloso. Bueno, están demasiado activos en este chat. Como tercera pregunta tenemos, ¿es posible que la aceptación tácita se genere de forma automática después de los 3 días hábiles posteriores a la emisión del acuse de recibo del bien o servicio? Es un tema de cómo se parametrizan los sistemas informáticos. Yo pensaría que así finalmente es como va a suceder. Tienes una factura electrónica que tiene acuse de recibo de la factura, que tiene recibo de las mercancías, ambos XML, que te llegaron del pagador, del adquirente, y lo que vas a estar es que pasan los 3 días hábiles y en el minuto 0 de ese 3 días hábiles van a empezar a llegar esas facturas, porque es lo que dice la norma, y esto lo que nos hemos acostumbrado es que son temas que son susceptibles de automatizar, y así es la idea de cómo lleguen a funcionar. No es, alguien me preguntaba en una charla, Benny, si yo tengo que dar acuses de recibo para 5.000 facturas, ¿tengo que hacerlo uno por uno? No, la respuesta a eso, la tecnología te va a dar la respuesta. Puedes seleccionar y tendrás algún buscador que te dice, yo quiero las que valgan más de 5 millones de pesos y te las selecciona y y tú dices, ok, acuse de recibo para estas 300 y para Y las las demás, automatiza. los haga. Eso es un tema de procesos automatizados, pero es como quiera hacerlo las personas. Buenísima esa acotación, Luis. Muchas gracias. Mira, tenemos otra pregunta también súper interesante. En el caso de la aceptación tácita, ¿qué pasa si el emisor no emite el XML de aceptación táctica? ¿Su facturación no sería título valor? Importante pregunta, me encanta esa pregunta. Aquí hay un concepto que se llama interoperabilidad. La interoperabilidad en términos tecnológicos pues requiere que los sistemas informáticos reciban documentos electrónicos bajo unas condiciones estandarizadas y uniformes. Y aquí precisamente antes de que se diera este paso, esta evolución legal y regulatoria, pues las facturas electrónicas ya eran título valor. Lo que pasa es que los acuses de recibo no estaba regulado cómo era el formato para hacerlo. Ahora la norma llegó un poco más allá y dijo, no, es con el acuse de recibo que diga la DIAN. Es con el recibo de las mercancías que diga la DIAN. Y la DIAN dijo, ok, entonces es un XML que se firma digitalmente, que lo hace el comprador de los bienes y las mercancías, y de esa manera queda una manera estandarizada. Entonces la respuesta es, para efectos de que esa factura electrónica pueda circular, pues debe tener una aceptación tácita o expresa con un formato que sea el que corresponde al XML definido por la DIAN, que haya ido a la DIAN y haya tenido la respuesta de validación.
Perfecto. Muchas gracias por habernos aclarado eso. Te cuento que yo también tenía la misma consulta. Y bueno, como quinta pregunta, para el caso de facturas vencidas, ¿cómo opera el informe para pago, teniendo en cuenta que el requisito de este es que opere 3 días antes del vencimiento? Bueno, entonces puedo decirles que la factura electrónica, el Radian permite que se registren facturas electrónicas vencidas con un evento que se llama sesión endoso con efectos de sesión ordinaria. Entonces, en ese momento, esas facturas se pueden registrar en el Radian para efectos de que se pueda realizar el pago por las vías que pueda utilizar el comerciante y quiera realizarlas y puede hacerlo informándolo a la DIAN. Pero el evento para el pago, cuando tú lo miras en el decreto 1154, dice que es 3 días antes de que se venza. No habla de qué pasa si se venció la factura, no. Lo que sí dice es, hey, págale al que aparece como tenedor legítimo de la factura registrado en el Radian. Maravilloso. Y mira, me dicen en el back que tenemos nuevas preguntas, tenemos 2 más. La pregunta que nos hacen es, ¿qué impactos tendrán los deudores que no logren cumplir el 13 de julio con los requisitos comerciales para que las facturas sean consideradas título valor? ¿Cuáles son esas consecuencias? El tema es que a partir del 13 de julio se hace obligatorio que se generen los acuses de recibo y los recibos de las mercancías. Y si no, pues ya les mencioné que el efecto es un efecto nada agradable como efecto como no poder usar la factura como soporte de costos y deducciones y pues vas a pagar más impuesto de renta. Nadie quiere pagar más allá de lo que le corresponde legalmente. No vas a poder usar ese valor en tu declaración de IVA. No, si vas a solicitar una devolución en la DIAN va a decir, hey, mira, estás llevándome un IVA descontable y el IVA descontable no tiene el acuse de recibo ni el recibo de las mercancías, entonces te lo voy a rechazar. Entonces, eso ya es un efecto bastante complejo para los contribuyentes. Quiero decirles a las personas que no lo han logrado hacer, que están trabajando con los proveedores tecnológicos, que hicimos una encuesta esta semana para saber cómo está el desarrollo y estamos muy contentos porque encontramos que al 13 de julio, por encima del 90% de las empresas van a tener listo los procesos para generar estos acuses de recibo y recibo de las mercancías. Pero si no lo logró, no se preocupe. Habilítese para usar el servicio gratuito de la DIAN. Nosotros le regalamos en la DIAN hasta el certificado de firma digital y lo va a poder realizar. Que es un poquitito manual, no, pero te permite cumplir, eso es una situación menor mientras terminas tu desarrollo y ajustarlo, porque sabemos que los empresarios grandes, pues ellos quieren que esto sea súper automatizado, que interactúe con sus sistemas ERPs y pues nada, hay una opción para que puedas cumplir y tengas los beneficios de tener pues todos los elementos necesarios para que tengas deducibilidad en tus facturas electrónicas por tus compras. Maravilloso. Gracias por recordarnos sobre esas implicaciones y sobre todo las alternativas que hoy día tienen nuestros clientes. Tenemos otra pregunta y dice de esta forma, ¿la implementación del Radian será transitoria o a partir del 13 de julio debemos adoptar el modelo? No hay tránsito. El día D es el 13 de julio. Todas las facturas electrónicas que circulen deben estar registradas en el Radian para que tengan efectos legales, ya sean que las pongas a circular a través de endoso o que hagas operaciones de transferencia de derechos económicos. Todas esas deben estar registradas en el Radian para que tengan efectos legales. Listo, me acaban de enviar otra de las preguntas de nuestros clientes. Si la factura no tiene aceptación tácita o expresa, ¿no equivale a un título valor? El Código de Comercio dice que no. De acuerdo. Entonces, así de sencillo. El Código de Comercio es nuestra mayor guía. Perfecto, y ya con esto terminamos nuestras preguntas. Luis, de verdad, muchísimas gracias por esa participación en este espacio. Finalizamos, agradecemos mucho todos esos conocimientos que nos transmites a los clientes y, por supuesto, todo el equipo que está aquí tras bambalinas. Muchísimas gracias a los clientes por la participación. Que tengan todos una feliz tarde. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad y pues nada, muy contento de poder participar en eventos académicos
en los que le demos más información a nuestros clientes. Creemos que hay un potencial muy importante con las facturas electrónicas como título valor, con estos efectos fiscales que pues también están potenciando que cada vez se generen más facturas electrónicas como título valor, y es un beneficio demasiado importante para todos nuestros empresarios, y gracias por darnos la oportunidad de comentarles y de compartir estas novedades. Muchas gracias a ti, Luis. Nuevamente, a todos nuestros clientes que se conectaron a este gran espacio, les damos muchas gracias. Esperamos tenerlos nuevamente en otro espacio hablando de más temas. Que tengan todos una feliz tarde. Dame un momento y te regalo un verso. Un beso que te transporte a mi universo. Donde nademos cada lluvia y bailemos cada trueno. Respirar a todo pulmón en sincronización, en un mismo latido, al mismo tambor. Las venas del corazón, invierte en tu pasión. ¿Cuál es el sueño que no te deja dormir? Sí, esto que te impulsa, esto que te mueve, también nos impulsa, inspira y conmueve. ¿Lo sientes?